La sesión pasada de Génesis hicimos como un recuento muy veloz de toda la cuestión de la creación. Abarcamos ahora sí que todos los días desde el 1 hasta el 7. Y lo que estuvimos viendo, más que cualquier otra cosa, fue lo que la creación como un todo nos enseña. El punto principal, si se acuerdan, era que Dios es el actor principal, por llamarlo de una forma, el personaje principal en la historia de la creación. No somos tú y yo. La Biblia empieza con, en el principio, Dios. Y en realidad Dios es el personaje principal a lo largo de toda la Biblia, no solo en Génesis 1 y 2, sino a lo largo de toda la Biblia, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a estar estudiando acerca del día 1. Acompáñame ahí en tu Biblia, estamos en Génesis 1 y vamos a leer del 3 al 5. Dice: entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Dios vio que la luz era buena, y Dios separó la luz de las tinieblas. Y Dios llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y fue la mañana, un día. ¿Sí? Entonces, cuando tú y yo abordamos el relato de la creación en Génesis, podemos vernos tentados, sobre todo en nuestra época científica, a querer acomodar todo este relato de los 6 días, 7, a lo que la ciencia dice y cómo funciona, y caer en armar ciertas teorías. No, es que los días no son días literales, no, es que entre cada día pasaron miles de años, no, es que es nada más un recurso literario, como si fuera un poema, pero no es realmente literal, ¿sí? Pero debemos de tener cuidado en todo esto. La Biblia toma la creación como un evento histórico literal, o sea, así como viene ahí, así sucedió, ¿sí? Y aunque esto no embone con ninguna teoría científica, es decir, si tú quisieras decir, en 6 días literales el mundo fue creado y la ciencia lo prueba así, sería imposible, no hay ninguna forma de científicamente probar esto. Debemos de considerar que el mundo no es lo que era, ¿sí? Cuando vemos primero la caída, vemos que el mundo cambia, ¿sí? Todo el mundo cambia. Esto lo platicamos en una de las sesiones de Evangelio y Cultura. ¿Te acuerdas que en Romanos dice que la creación gime esperando la redención? Es decir, no solo nosotros como escogidos de Dios esperamos ser redimidos, sino que la creación misma ha sido sometida al pecado y a los efectos de este mismo. Entonces, hubo un cambio. Específicamente, ¿cuáles cambios? No sabemos ni la profundidad ni la extensión de estos cambios. Simplemente sabemos que el mundo cambió después de la caída. Y después de eso cambió de nuevo después del diluvio, ¿sí? Cuando tú ves el diluvio, dice que no había llovido sobre la faz de la tierra y de repente llueve, ¿sí? Eso implica que todo el mundo volvió a cambiar. Entonces, la ciencia no puede regresar hasta atrás y ver lo que hoy no ve. La ciencia trabaja con lo que hoy tenemos. Sí, todo eso es terreno desconocido y que es imposible teorizar en él. ¿Por qué? Porque ni siquiera sé cómo se veía, ni siquiera sé cómo funcionaba y no tengo ningún registro que me ayude a saber, ¿sí? Entonces, tú y yo como cristianos debemos de tener cuidado en 2 cosas. Uno, en reconocer que la Biblia es mi guía, no la ciencia. Ciertamente Biblia y ciencia, gracias, no tienen que contradecirse, pero si en este momento se contradicen, ¿cuál gana? La Biblia. La Biblia es mi guía, ¿sí? Aun cuando la ciencia no esté en este momento en total acuerdo con ella, ¿sí? Segundo, debemos de tener cuidado cómo interpretamos este libro, ¿sí? Cualquiera que sea el mensaje de Génesis para nosotros, fue dado primero por su autor a un pueblo errante, y esto ya lo hemos dicho. El autor de Génesis lo reconocemos porque la Biblia así lo hace, como Moisés. Sí, Moisés escribe este libro para el pueblo de Israel mientras no tiene una tierra, ¿sí? Entonces tú y yo debemos de mantener este contexto en mente, ¿sí? Hay un pueblo que está buscando una tierra de parte de Dios y este pueblo recibe este libro, ¿sí? De ahí obtenemos el significado del pasaje. Pero este significado debe de ser interpretado a la luz de la obra de Cristo
y del Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces, mientras estudiamos Génesis, mantén esto en mente. Para el pueblo de Israel, este libro tenía un significado específico, ¿sí? Eso es lo primero que tú y yo debemos de buscar. ¿Qué significa para el pueblo de Israel lo que está diciendo aquí Génesis? Y luego ya ese significado lo interpretamos a la luz del Nuevo Testamento, ¿sí? Y es lo que vamos a hacer justamente ahorita, ¿sí? Empezamos por decir que la Biblia nos dice que todo fue creado en Cristo y por Cristo, ¿sí? ¿Alguien me pudiera leer, por favor, Colosenses 1:16 y Hebreos 1:2? Colosenses 1:16 y Hebreos 1:2. Sí, vamos a leer Colosenses 1:16 y Hebreos 1:2. Sí, vamos adelante. Porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Todo fue creado por él. ¿Por quién? Por Cristo. ¿Y para quién? Para Cristo. ¿Sí? ¿Natalia? En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Exacto. Entonces, tanto Colosenses como Hebreos, como muchos otros pasajes en la Biblia, en el Nuevo Testamento, nos dicen, todo fue hecho por Cristo, para Cristo. Entonces, la pregunta que tú y yo nos debemos hacer al leer Génesis es, ¿dónde está Cristo en todo esto? ¿Sí? ¿Dónde podemos encontrar su nombre? Porque en realidad no aparece en ninguna parte. ¿Sí? Lo bueno es que gracias a Dios la Biblia no nos deja solos para especular. Sí, acompáñame a Juan 1. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. Juan 1, del versículo 1 al versículo 3. En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de él, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Exactamente. Entonces Juan dice en el principio, haciendo referencia, Juan está conectando intencionalmente Génesis con su prólogo. Dice en el principio ya existía el verbo. Sí, el original es logos y es lo que en nuestro Génesis es la palabra. Sí, en el principio ya existía el verbo, ya existía la palabra y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Sí. Entonces, cuando buscamos a Cristo en el relato de la creación, lo encontramos en la palabra que Dios pronuncia. Eso es Cristo, esa palabra que sale de Dios, ¿sí? Este solo versículo, el versículo 3 de Génesis, donde Dios dice, entonces dijo Dios, nos enseña o nos habla sobre dos falsas enseñanzas. La primera es el arrianismo, en función de su creador, Arrio, que es por allá del año 300. Arrio decía que Jesús era como Dios en muchas formas, pero era un ser creado, ¿sí? Y que por lo tanto era inferior a Dios, ¿sí? Una versión actual del arrianismo la encuentras en los Testigos de Jehová, en la Iglesia de los Santos de los Últimos Tiempos y en los Adventistas del Séptimo Día, ¿sí? Estas tres líneas de religión creen alguna versión del arrianismo, ¿sí? Leon Morris, que es un comentarista, dice, el verbo, Cristo, existía antes de la creación, lo que deja en claro que el verbo no fue creado, ¿sí? Entonces tú y yo creemos que tal como Juan dice, en el principio ya existía el verbo, ¿sí? Lo que está diciendo Juan claramente es, en el principio del tiempo, ahí donde empezó, el verbo ya existía, ¿sí? El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, ¿sí? Eterno, de la misma sustancia, diferente persona. Y esa es la segunda falsa enseñanza que encontramos refutada en este versículo. Y se llama modalismo. ¿Sí? El modalismo niega la existencia de personas distintas en la Trinidad. Y dice que Dios usa máscaras o representaciones para revelarse. ¿Sí? El modalismo dice que Dios se presentó a él mismo en el Antiguo Testamento como Padre, en el Nuevo Testamento como Cristo,
y hoy por hoy se presenta ante nosotros como el Espíritu Santo, ¿sí? Pero cuando Juan identifica el verbo con la palabra en Génesis 1, está hablando de Dios el Hijo, de Jesucristo, quien vive eternamente en relación con el Padre y hace la voluntad del Padre. ¿Sí? A través de la Biblia vas a encontrar una enseñanza clara y constante de la Trinidad, ¿sí? No te cito aquí todos los versículos que hablan de la Trinidad, pero creo que puedes recordar uno de los más emblemáticos, por así llamarlo, y está en Lucas, donde Cristo es bautizado y luego se oye una voz desde el cielo y se ve que el Espíritu desciende como paloma, ¿sí? 3 personas de la Trinidad al mismo tiempo, ¿sí? No es que Dios esté usando máscaras o que se presente el mismo de diferentes formas. Sí, otro pasaje relevante está en Mateo, cuando Cristo se va a ir, relevante, está en Mateo, cuando Cristo se va a ascender, dice que vayan en discípulos, bautizándolos en el nombre singular del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo es un solo nombre, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, esa combinación que hace ahí Mateo de un solo nombre, pero cada uno con un artículo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, está apuntando claramente a una distinción en las personas, pero una unidad en la esencia. 3 personas, un solo Dios, ¿sí? Ahora, modalismo, no lo vas a escuchar abiertamente en ninguna parte, pero hoy por hoy lo puedes encontrar como unicidad, ¿sí? ¿Dónde encontramos la unicidad? En algunas ramas de pentecostalismo y una iglesia que es ahorita fuerte, sobre todo entre la juventud, y que enseña una versión de unicidad un poquito escondida por debajo del agua, es Elevation. Entonces hay que tener cuidado con esa parte, ¿sí? Estas dos, tanto arrianismo como modalismo, ¿Los metodistas? no, van contra la enseñanza clara de la palabra, ¿sí? Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo son 3 personas diferentes, pero un solo Dios, ¿sí? Tanto arrianismo como modalismo son falsas enseñanzas, van en contra de la revelación de Dios en la palabra, ¿sí? Ahora sí, siguiendo nuestros principios de interpretación, para Israel, lo más sobresaliente cuando abordan el primer día de la creación, sí, hubiera sido la palabra de Dios, que es capaz de crear todo. Y el hecho de que la primera acción de Dios sea hablar, hace énfasis en cómo el propósito de Dios es obrado y alcanzado. ¿Cómo es obrado y alcanzado? A través de su palabra, exactamente. Él dice y las cosas suceden. Cuando Dios dice, sea la luz, Dios está expresando su voluntad, y su voluntad se cumple sin ningún impedimento. Entonces, aquí hay un principio vital para ti y para mí. La voluntad de Dios es el poder creativo y decisivo de todo lo que hay y habrá. Lo que sea que Dios declare que es su voluntad, sin lugar a dudas, sucederá, ¿sí? Y este principio aplica a nosotros personalmente. Tú y yo existimos tal y como somos por la voluntad de Dios, y estamos diseñados para responder en obediencia a esa misma voluntad, tal como está expresada en la palabra, ¿sí? Entonces, en el primer día de la creación, Dios habla y la luz es creada. Algo que es muy interesante y que yo creo que si has leído Génesis así algunas veces, es que la Biblia presenta la creación de la luz antes que la creación del sol, ¿sí? La luz aparece en el día 1, el sol aparece en el día 4. ¿Por qué? Porque la luz no es, el sol, perdón, no es la causa de la luz. Dios es la causa, Dios es la fuente de la luz. Sí, escuché un pastor, le platicaba a Marcos, y su explicación de esto me gustó mucho, porque él decía, esto no es ilógico. Y él decía, así como uno no crearía un instrumento musical sin primero inventar el sonido, Dios primero crea la luz y luego crea los objetos que van a aportar esta luz, ¿sí? Entonces, cuando vemos en el día 1 que Dios crea la luz y hasta el día 4 el sol, no hay contradicción lógica. El sol simplemente es un portador de luz, pero la fuente, la causa de la luz,
es Dios mismo. De hecho, Juan dice que Cristo es la luz, ¿sí? Cristo es el verbo y Cristo es la luz, ¿sí? Para el pueblo de Israel, acuérdate, están caminando por el medio del desierto, ¿sí? La noche, la oscuridad era helada y amenazante, pero el Dios que creó la luz proveyó la Shekinah. ¿Te acuerdas qué es la Shekinah? La nube, sí. Pero de día era una nube que los cubría del sol, y de noche era una columna de fuego que los alumbraba y los calentaba, ¿sí? Y esta nube los acompañaba por donde quiera que el pueblo iba. Esta Shekinah alumbraba el camino del pueblo, ¿sí? Los llevaba por donde tenían que ir. Alumbraba en sentido literal por la noche, pero también alumbraba en sentido figurativo, en que les decía hacia dónde tenían que ir. La Biblia dice que cuando la nube se movía, el pueblo rápido desarmaba todo y seguía la nube, ¿sí? La nube mostraba el camino por el cual iban a caminar, ¿sí? Esta nube obviamente era una representación de la presencia de Dios, ¿sí? Ahora, esto lo platicamos en la sesión pasada, pero creo que es algo relevante, y en este pasaje en específico me gustó mucho, ¿sí? Cuando tú y yo vemos la naturaleza caída del hombre, nuestra naturaleza caída, lo que encontramos es caos. Encontramos algo vacío y sin forma, tal como estaba el mundo en Génesis 1, ¿te acuerdas? Que el mundo estaba vacío y sin forma, y que había tinieblas cubriendo la tierra. Generalmente tú y yo asociamos tinieblas con maldad, sobre todo cuando abordamos la Biblia, pero no necesariamente quiere decir maldad. Muchas veces, como en este pasaje, o en Isaías, cuando hace referencia también a la venida de Cristo, habla de una oscuridad tan densa que es imposible ver, ¿sí?, a través de ella. Entonces, cuando tú y yo hablamos de la naturaleza caída del hombre, de la naturaleza pecaminosa del hombre, hablamos de esta misma situación de caos, de vacío, de falta de forma, ¿sí? Y tal como aquí en Génesis 1, Dios comienza su obra en el hombre por la visitación del Espíritu Santo. ¿Te acuerdas que en el versículo 2 dice que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas? ¿Sí? De esa misma forma es el Espíritu Santo quien viene al alma y se mueve a través de ella. Y como primer don, trae luz. ¿Sí? ¿Qué se ve? A través de su palabra, nuestro entendimiento es alumbrado. ¿Sí? A través de que Dios dice, sea la luz, nuestro entendimiento es alumbrado y nuestro pecado nos es revelado, ¿sí? Te fijaste que, y te lo mencioné muy rápido, pero te fijaste que cuando Dios crea la luz, no solo crea la luz, sino que también la separa de las tinieblas, hace una distinción clara, ¿sí? Entonces, cuando Dios viene y en nuestras vidas dice, por su palabra, sea la luz, nuestro pecado nos es revelado. Podemos ver nuestra culpa y podemos ver la imposibilidad de escapar por nuestros propios medios, ¿sí? Tal como en Génesis 1, la luz viene por la palabra. La luz viene a los hombres por la palabra expuesta. Y cuando Dios viene al hombre y dice, sea la luz, entonces podemos ver a Cristo y su obra, ya que Cristo mismo es luz. En Juan 8:12, Cristo está hablando y dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. ¿Sí? Entonces la luz verdadera siempre es un don de Dios y proviene solamente de Él. Cuando tú y yo abordamos Génesis 1, ¿de dónde salió la luz? ¿Qué había en el mundo, vacío y sin forma, cubierto totalmente de tinieblas, que fuera capaz de producir esta luz? ¿Cómo? ¿Qué había en el mundo que fuera capaz de producir la luz que aparece de repente? Nada, absolutamente nada. De la misma forma, no hay nada en nosotros que pueda ser usado para producir salvación. Ni nuestra voluntad, ni nuestro deseo, ni nuestras ganas, ni nuestro, como dice Pablo, correr. Sí. Solamente Dios, de la nada, porque eso es lo que pasa en Génesis 1, puede producir en el hombre luz, vida. ¿Sí? Entonces, cuando tú y yo abordamos Génesis 1, estamos viendo en realidad, sí, la creación del mundo, histórico, real, o sea, es literal lo que está pasando aquí, pero también estamos viendo cómo Dios obra en nuestras vidas, ¿sí? De en medio de la nada, el Espíritu viene, Dios a través de su palabra obra,
Y en nuestras vidas es creada luz, es creada vida, ¿sí? Entonces, algo que es muy interesante, si te fijas, es que esta luz es traída a existencia instantáneamente. ¿Cuánto se tardó la luz en aparecer? Nada, o sea, literalmente dice ahí, sea la luz, y hubo luz. Así, tal cual, fue un proceso instantáneo, ¿sí? Entonces, cuando tú y yo vemos esto, y luego ves que Dios tardó otros 6 días, 5 si quieres verlos de acción, en el proceso de creación, ¿sí? Eso habla de nuestra regeneración, ¿sí? Nuestra regeneración es instantánea. Cuando su palabra viene y dice, sea la luz, y la luz brilla, nos alumbra, Cristo nos alumbra, somos regenerados, ¿qué? Instantáneamente. Pero todavía quedan otros 5 días de creación, ¿sí? Eso muestra el proceso de santificación, que es gradual. Eres regenerado en un instante, en un momento. Cuando Dios dice ya, ahí eres regenerado. Y luego de ahí sigue el proceso de santificación, ¿sí? Que es el paralelo de la creación, ¿sí? Los otros 5 días que le restan a esto, ¿no? Entonces, estos días, ¿sí? Así como en la creación, funcionan espíritu y palabra, espíritu y Cristo. Ambos funcionan juntos para producir o para cumplir la voluntad de Dios, ¿sí? Y eso mismo sigue obrando hoy para traer a pecadores a vida y para conformar en los que ya están vivos la imagen de Cristo, ¿sí? Como creyentes, tú y yo debemos recordar que la palabra de Dios sigue teniendo el mismo poder, pues Dios no ha cambiado. Generalmente tú y yo abordamos Génesis 1 y lo vemos y decimos, wow, qué increíble, sea la luz y hubo luz, ¿sí? Y separen las aguas de abajo de las aguas de arriba y fue la expansión, wow, qué increíble, o sea, Dios hizo todo con su palabra. Pero luego venimos al día de hoy y no sabemos qué hacer con las cosas, ¿sí? Y lees la Biblia y dices, esto ya me lo sé, no, esto ya lo leí, no, ya me lo sé, está aburrido, no, ya me lo sé, el pastor predicó de lo mismo, ya eso ya me lo sabía yo desde hace mucho, sí, ya me lo sé. Y entonces, lo que en Génesis 1 te parece asombroso, aquí en el 2022 te parece, ya me lo sé, o sea, ya leí la Biblia 50 veces, ya me la sé, sí. Pero es la misma palabra de Dios, la misma que en Génesis 1 crea todas las cosas, es la misma que hoy estamos predicando, ¿sí? Por eso la palabra es el centro de lo que hacemos, ¿sí? Y entonces esto nos da esperanza. Primero, nos da esperanza de saber que por más difícil que una persona parezca, por más ajena al evangelio, por más muerto que la persona se pueda ver, ya está podrido ahí la persona, tú dices, ya este compa ya no tiene salvación, ¿sí? Si es la voluntad de Dios, va a venir a vida. Porque así como en el principio Dios viene y habla y de la nada todo sucede, así sigue pasando hoy. Pablo dice en 2 Corintios 4, pues Dios que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo, ¿sí? Entonces, Pablo está otra vez aquí jalando específicamente desde Génesis, Dios que dijo que resplandezca la luz, es el mismo Dios que ha venido hoy a iluminarnos para entender lo que Cristo ha hecho. Es el mismo Dios que está hablando al corazón de los pecadores, ¿sí? Y cuando Él decide, estos pecadores, estos muertos como tú y como yo, vienen a vida, ¿sí? Pero también nos da esperanza para que, sin importar lo difícil que pueda verse la situación hoy en nuestra vida, porque muchas veces lo hemos hablado, ¿no? Y ha sido un tema recurrente en Gálatas, cuando nos examinamos a nosotros mismos, generalmente lo que encontramos es que no somos como quisiéramos ser respecto al evangelio. Cuando me comparo con Cristo, no me parezco a Cristo tanto como yo quisiera, ¿sí? Y decíamos, ni siquiera me parezco mucho a Pablo, que digamos, ¿sí? Ni siquiera me parezco mucho a Pedro, ¿sí? Y así te puedes ir bajándole y decir, la verdad ando sí, me parezco más a Jonás, exactamente, o sea, y dices, no puede ser, o sea, pero hay esperanza. ¿Por qué? Porque la misma palabra que creó de la nada la luz siguió haciendo la obra en los 10 consecutivos. Entonces la pregunta aquí es, ¿cómo puedo ser santificado
¿Cómo puedo seguir madurando? ¿Cómo puedo seguir creciendo? A través de su palabra, ¿sí? A través de estudiar su palabra, a través de escuchar su palabra, a través de hablar su palabra, ¿sí? La palabra es algo que tiene poder en sí mismo, y aquí no hablamos de una cuestión poder de que digas cosas y sucedan, no. Cuando yo abro la Biblia y estudio la Biblia y escucho la Biblia expuesta, esa palabra, que es la palabra de Dios mismo, no es lo que yo estoy diciendo, es lo que Dios ha dicho, va a producir en mi vida lo que tiene que producir, ¿sí? Isaías dice que su palabra no vuelve a él vacía, sino que cumple el propósito con el cual fue enviada, ¿sí? Entonces, la palabra de Dios siempre va y hace lo que tiene que hacer, aunque muchas veces parezca que no, y muchas veces tú y yo desesperamos porque decimos, es que ya le prediqué a fulanito, y ya le dije, y ya le hablé, yo ya leí la Biblia, y nomás no salgo de esto, ok, pero la palabra va a hacer su función, ¿sí? Entonces tú y yo tenemos que regresar constantemente a su palabra. Y una pregunta relevante para ti y para mí como creyentes es cómo debemos responder ante esta palabra que Dios ha hablado y sigue hablando día con día. Y hay dos pasajes que te puse ahí en las notas y que me gustaron mucho. El primero está en Salmos 33, 8 y 9. Y dice, tema al Señor toda la tierra, tiemblen en su presencia todos los habitantes del mundo. Y luego dice, ¿por qué? O sea, tienes que temer y tienes que temblar. ¿Por qué? Porque Él habló y fue hecho. Él mandó y todo se confirmó. La razón por la que tú y yo abordamos a Dios con temor y temblor, o sea, reconociendo que Él es todopoderoso, Él es Dios y yo soy un ser creado, Él es santo y yo no, es porque cuando regreso a Génesis veo todo lo que Él ha hecho. Y cuando regreso a mi vida veo todo lo que Él ha hecho. No yo, Él. Yo no puedo hacer lo que está pasando, ¿sí? Y en Apocalipsis 4:11, esto es una representación de los ancianos que representan a la iglesia. Dice, digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Dios es digno de recibir gloria, honor y poder, porque creó todas las cosas. Por su voluntad existen y por su voluntad fueron creadas. Entonces, aquí hay una reacción correcta de ti y de mí hacia la palabra de Dios. Temor y temblor, es decir, reconocer siempre que Él es santo y yo no. Él es Dios, yo no, ¿sí? No sé si te acuerdas cuando estudiamos Malaquías que decíamos que el problema principal del pueblo era que habían olvidado esta distinción. Se les había olvidado que Dios es totalmente santo y ellos totalmente pecadores. Y entonces trataban a Dios como y le exigían y hablaban como si. ¿Por qué? Porque habían olvidado esta distinción. Tú y yo no podemos nunca olvidar esa distinción. Dios es totalmente santo, yo no. Si hoy estoy vivo es porque Él así lo ha hecho, ¿sí? Si hoy puedo ver el Evangelio y a Cristo y tomarme de Él y ver mi pecado, es porque Él así lo ha hecho, no yo, ¿sí? Entonces me acerco a Dios con temor y temblor, pero también me acerco a Dios rindiéndole gloria, honra y reconociendo que todo el poder le pertenece, ¿sí? Él es digno de recibir todo lo que yo poseo y lo entrecomillo porque no es mío, ¿sí? Debe ser rendido ante Dios. Tiempo, cuerpo, posesiones, recursos, todo lo que tengas debe ser rendido ante Dios. ¿Por qué? Porque Él creó todas las cosas y por su voluntad existen y fueron creadas, ¿sí? Esa es la razón suficiente para que tú y yo rindamos todo lo que somos ante Dios. Gerhard von Rad dice, la creación es producto de la voluntad personal de Dios. Y conecto esto con lo que estamos viendo. Salvación, te lo puse en la sesión pasada, salvación es recreación. Entonces nuestra salvación es producto de la voluntad personal de Dios. No somos un producto de un azar. Alguien nos predicó y pues tú decidiste venir a Dios y pues ya, o sea, Dios estaba viendo a ver si venías o no venías, podía que sí, podía que no. No. Personalmente, Dios dijo, tú. Y entonces, hay vida en nosotros. Sí, nuestra salvación es producto de la voluntad personal de Dios.